Bien, continuando con La Garganta Poderosa Radio, estuvimos mencionando también sobre, bueno, las diferentes cuestiones coyunturales de la región en Sí. Latinoamérica. Para eso estamos en comunicación con nuestro compañero que siempre nos trae las novedades de la región, Gerardo Salkovich. Estás del otro lado, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, Gera, ¿dónde estás? Te veo como con un fondo muy lindo Estoy en de una cosas. cocina, acá medio improvisado el escenario, pero bueno, Pero tiene como chiches no estaba lindos. preparado. Sí, sí. Después, fuera de micrófono les cuento bien. Bien. Bueno, Gera, queremos hablar con vos. Esta fue Escuchan una un poquito semana... mi retorno, no sé si se podrá hacer algo al respecto. Bueno, ahí lo vemos desde la parte técnica, a ver qué se puede mejorar. Mientras tanto, queríamos preguntarte, porque esta semana estuvo muy movida por un montón de cosas, principalmente me parece algo que conmocionó a la región y al mundo incluso. Están a nada las elecciones también en Ecuador y asesinaron a una de las personas que estaba justamente ahí no me sale la palabra. Candidato, ahí está, sí. un candidato a la presidencia. Sí, sí, el tema de las buenas noticias se las debo. O sea, hoy, ¿se acuerdan que la última columna habíamos cerrado con Ecuador? Sí. Hablando de la violencia, ¿no? Estructural y la violencia política, porque habían matado a un alcalde, habían atentado contra la casa de una gobernadora, bueno, se habían dado una serie de episodios en esta campaña electoral. Recordamos que el domingo que viene hay elecciones presidenciales anticipadas, ¿no? Sí. Después de esa muerte cruzada que decretó el presidente Lasso. Unos días después, en esa columna que hicimos sobre la violencia en Ecuador, pasa esto que mencionabas, Lili, que es que un candidato presidencial, que se llama Fernando Villavicencio, estaba en un acto de campaña en una escuela en Quito, y cuando salió y estaba entrando a su camioneta, un grupo de sicarios, 6 personas, lo asesinaron a tiros con ráfagas de disparos de este grupo de sicarios que asesinó al candidato presidencial, un magnicidio, un crimen de una magnitud política muy grande y que genera conmoción al Ecuador, que está en estado de shock desde ese día. Esto pasó el miércoles a la noche, obviamente circuló por todo el mundo y fue quizás el pico de violencia, de esta espiral de violencia que viene imponiéndose en el país hace ya varios años y que, bueno, generó ahí un montón de repercusiones. Finalmente se confirmó que las elecciones se van a realizar, el órgano electoral y el presidente lo confirmaron que se van a hacer igual. Y el presidente Guillermo Lasso pidió ayuda al FBI, o sea, a los Estados Unidos. Va a venir una misión del FBI a ayudar en esta investigación, así que todo muy confuso y enmarañado después de este crimen político que decía no fue el primero, se viene de una espiral de violencia en el Ecuador, pero que fue quizás el más grave por tratarse nada más ni nada menos que un candidato presidencial. También a lo largo de la semana, después de este magnicidio, hubo un grupo que se adjudicó el crimen. ¿Qué grupo es? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Se sabe si fueron ellos, si no, si solamente es un video? Bueno, no hay muchas informaciones ni pistas de quién estaría detrás de este asesinato. Se detuvieron a 6 personas en el momento, de origen colombiano, de un grupo, digamos, delincuencial, todos de origen colombiano, y al principal sospechoso que detuvieron ese día murió sospechosamente en la comisaría, también a lo que sembró muchas dudas en torno a la complicidad de la policía en esta situación. Hubo una encuesta que circuló estos días que decía quiénes son los principales responsables y la mayor parte se lo daba a la policía. O sea que en todo este entramado narco que vive el Ecuador, narco criminal, la policía tiene una cuota importante de responsabilidad y participación explícita, porque este candidato contaba con custodia policial que le dio el Estado como al resto de los candidatos. Después salió a la noche esa un video que se ve a unos tipos encapuchados diciendo nosotros nos adjudicamos el atentado, el próximo es tal. Sí. Bueno, después se supo que era todo un montaje y salió el grupo, se llaman GDO, Grupo Delincuencial Organizado, los grupos criminales en Ecuador, y salió el verdadero GDO Los Lobos, con caras descubiertas, a decir, nosotros somos el GDO Los Lobos, no matamos a Villavicencio, no hacemos estas cosas, el otro video es trucho. Así que bueno, todo muy engorroso también en torno a las responsabilidades. Lo cierto es que hay una situación de violencia estructural
en el Ecuador, que se transformó radicalmente en los últimos 3 años, que proliferaron estas bandas narcocriminales y que se vive a diario situaciones de homicidios, de sicariato, de extorsiones a los comercios, de secuestros. Este año solamente se registraron 4.500 asesinatos, más del doble del mismo periodo del año pasado. O sea, este año se duplicaron los asesinatos violentos solamente del año pasado, y en los últimos 3 años se cuadruplicaron. O sea, estamos hablando de una transformación total del Ecuador, que era uno de los países más tranquilos de la región, y ahora se transformó en uno de los más peligrosos del mundo, y no solamente en la zona caliente, que es la zona de la costa, de Esmeraldas, de Guayas, esa zona portuaria por donde entra y sale la cocaína y donde entran y salen los grupos narcocriminales, sino que está amplificando a todo el país. Así que parte de lo que hablaban hoy temprano con Nacho, parte de lo que viene denunciando La Poderosa de este modelo narco que se está instalando en algunas barriadas, en Rosario, bueno, en Ecuador se está instalando con fuerza a nivel nacional. Por ahí preguntarte, como para cerrar Ecuador si quiere, porque también hay novedades de otros países, esto, ¿no? ¿Cómo está parado el correísmo? ¿Cómo ves vos eso en términos electorales, sabiendo después de este magnicidio, ¿no? La figura de Rafael Correa fue como oxidándose a lo largo de todos estos años. Hoy, ¿cuál es el panorama que tenés vos? Bueno, el domingo que viene hay elecciones presidenciales, decía anticipadas, porque el presidente Lasso llamó a estas elecciones anticipadas y disolvió el Congreso para completar los 15 meses que quedan de gobierno. El correísmo aparece como principal fuerza, como principal, digamos, en los sondeos se presenta Luisa González, que es una abogada, fue funcionaria durante el correísmo, y todas las encuestas la dan primero al correísmo. El tema es que si le va a alcanzar o no para ganar en primera vuelta. Si no gana en primera vuelta, ahí se complica la cosa porque se entiende que se unificarían el resto de las candidaturas, claro, que son la mayoría de derecha. Eran 8 candidaturas, ahora quedan 7 después del asesinato de Villavicencio, y el resto, bueno, son del abanico político del centro hacia la derecha. Así que ese es un poco el panorama. La gran pregunta es cómo va a impactar este crimen político, este asesinato al candidato de cara a las elecciones, porque hay un candidato que se llama Jan Topic, que es el que viene más enarbolando esa bandera de la seguridad, con un discurso muy militarista, diciendo que es el Bukele ecuatoriano, que fue soldado de guerra, se viste de militar, bueno, y viene ganando fuerza ese candidato y ese mensaje, ¿no? Ante la situación crítica, porque la gente dice, bueno, si matan a un candidato presidencial que tiene custodia policial, que había denunciado que los narcos lo habían amenazado de muerte, ¿qué le espera al resto de la gente? Digo, ¿no? Y no es una violencia solamente política, sino que abarca a toda la sociedad, y como decía, los asesinatos, los secuestros, las extorsiones están a la orden del día. Habrá que ver cuáles también las propuestas políticas que va a presentar el correísmo en relación a este drama que vive el Ecuador y que hace que miles de personas emigren constantemente. Se disparó también las cifras de migración ecuatoriana por esta situación de violencia estructural. Para entender cuáles son las razones de fondo que hicieron esta transformación del Ecuador, más allá de este crimen en sí, y por qué se transformó el Ecuador en este casi narcoestado, convocamos a un analista muy interesante que se llama Franklin Ramírez, que nos dio 3 razones principales. Vamos a resumirla en un testimonio de un minutito que nos dio para entender de primera mano desde el Ecuador por qué se está viviendo esta situación de violencia estructural en el Ecuador. Yo diría que hay 3 cuestiones que inciden en este escenario. La primera, más del orden regional, internacional, tiene que ver con los efectos del acuerdo de paz en Colombia y cómo eso modificó la presencia de las FARC en el sur de Colombia, que funcionaba como una especie de bloqueo para la expansión de los carteles hacia el Ecuador. Una vez que se firma el proceso, esa presencia territorial se reconfigura o se desconfigura, y muchos actores de la economía criminal pueden entrar y salir del país con mucha fuerza y usar al Ecuador como una especie de territorio de abastecimiento, de retaguardia para sus operaciones. Esto se eslabona con el giro en el modelo estatal, ¿no? A partir de 2018, Lenín Moreno y ahora Guillermo Lasso implementaron un proceso de ajuste, de desmantelamiento del Estado, de austeridad pública, que ha ido minando progresivamente, pero de modo persistente, la presencia institucional del Estado en el conjunto del territorio. Esto siempre ha sido más
nítido en las fronteras. Entonces los controles fronterizos son muy débiles y entonces ese debilitamiento estatal también ha facilitado la penetración y la operación de estas bandas delincuenciales. Bueno, ahí lo describía claramente todo lo que nos dijiste, Gera. Es tremendo porque fue muy rápido también, ¿no? Fue un avance progresivo, pero lo que tiene que ver la cuestión de Ecuador en sí, no, uno lo podría esperar más de países de Centroamérica tal vez, o Colombia, pero Ecuador de repente fue como una invasión, fue como una herramienta que usó la derecha, si se quiere, para tranquilamente hacer esto, matar candidatos. Es algo que lo usan naturalmente. Sí, la verdad que el modelo marco criminal o la forma de utilizar estas bandas para generar terror, para mantener sumisa a la población, es un modelo que se disemina muy rápido y creo que La Poderosa lo viene denunciando con mucha fuerza, cómo barrios populares se transforman en apenas 2-3 años, como ha pasado en muchas de las barriadas cercanas ahí en la capital incluso. Y el Ecuador, como sí, en los últimos 3-4 años se vino esta situación. Ahí Franklin nos hablaba de la desmovilización de la FARC en Colombia, que servían como una especie de tapón ahí para impedir que las bandas criminales entren al Ecuador. Con el acuerdo de paz, las FARC se desmovilizan y ahí queda ese territorio liberado para que los grupos narcos puedan entrar y salir y usen al Ecuador como retaguardia y se instalen en el Ecuador. De la mano con esto, la segunda causa que hablaba Franklin, que es esto del desmantelamiento del Estado. Venimos de 2 gobiernos neoliberales en Ecuador, con Lenín Moreno y con Guillermo Lasso, que a través del ajuste, a través de disminuir la presencia del Estado, hicieron que las fronteras quedaran totalmente debilitadas y permitieran el ida y vuelta y la presencia de estos grupos y la penetración en el Ecuador. Y la última clave, que no llegamos a meterla en el audio para que no se haga muy larga, tiene que ver con una serie de reformas neoliberales que hicieron que haya una desregulación financiera. Ecuador tiene una economía dolarizada y esto permite que los grupos criminales puedan utilizar al Ecuador como muy atractivo para el lavado de dinero, para el narcotráfico, que es lo que también ha venido pasando con el gobierno de un presidente que es Guillermo Lasso, que es banquero, que es el dueño del Banco de Guayaquil. Así que bueno, un cúmulo de factores que hicieron esta transformación del Ecuador en pocos años y que encienden las alarmas porque está pasando en toda la región, ¿no? Qué importante me parece que es poder hablar de, bueno, Latinoamérica, ¿no? En su conjunto, porque son cosas que por ahí, no sé, acá en Argentina se están de mínima poniendo sobre la mesa en discusión y también es importante poder ver países, bueno, en este caso como Ecuador que lo implementó, qué es lo que está pasando, cómo lo laburaron, también poder ver, no sé, mencionaste Colombia con respecto a cómo está trabajando todo el tema del narcotráfico. Te agradecemos un montón. Yo no me quiero ir sin preguntarte también algo que estuvo sucediendo, si no me equivoco, la semana pasada en Brasil, que bueno, por lo que leímos, por lo que estuvimos investigando, la policía estuvo interviniendo en, bueno, a lo que allá son las favelas, que son las villas de acá, digamos, y asesinó a personas que vivían ahí y también, bueno, estuvieron haciendo diferentes operativos. No sé qué nos podés contar al respecto. Sí, preocupante lo que pasó la otra semana en Brasil. Hubo 3 operativos policiales en una semana en barriadas populares, en favelas en Río y en San Pablo. En total hubo 42 personas muertas, o sea, 42 personas asesinadas en esos operativos muy violentos de las policías, como siempre lo vienen haciendo. Lo preocupante es que lo sigan haciendo ahora que gobierna Lula, pero hay que aclarar que son las policías locales, no las policías de cada ciudad que realizan estos operativos, y en Río de Janeiro gobierna la derecha, gobierna un gobernador muy aliado a Bolsonaro, y que es lamentable que sigan sucediendo este tipo de operativos en las barriadas populares. Y bueno, también se supo novedades en el caso de Marielle Franco, donde uno de los policías involucrados finalmente habló, y bueno, hay novedades interesantes en torno a cómo fue el asesinato de Marielle Franco. Así que bueno, quizás otro día podemos profundizar un poco más en torno a eso, pero sí, preocupante la situación en Brasil, más allá de los pasos interesantes que se vienen dando con Lula como presidente. Gera, ¿nos trajiste una canción hoy? Sí, primero tengo acá a alguien que los quiere saludar antes de la canción. No sé si tienen ganas. Sí, tengo a ver. Una invitada. Vemos varias personas ahí. Breve.
Sí, disculpen la desprolijidad, pero acá hay alguien que los quiere saludar. Creo que va a valer la pena, a ver. A ver, solamente un saludo para la garganta Hola, poderosa. Norita. Me encanta, me Mirá que encanta. no te escucha ella, ¿vale? A ver, ahí está. Hola, Norita. Qué lindo también poder ver a Norita y eso, y poder saludarla en un contexto tan difícil y que siento que es como, bueno, la luz y la madre de todas nuestras batallas también. ¿Escuchás ahí, Norita? ¿Nos escuchás? Te mandamos un abrazo gigante. Esperemos que estés bien. Yo también les devuelvo el saludo gigante y algún día vamos a hacer acá una peña, todo con las canciones estas que me han hecho en el transcurrir de la vida. Por supuesto, Norita, te mandamos Yo me mucha anoto. fuerza. Sí, vamos, te caemos ahí con varios vecinos, te vamos a caer de diferentes villas. Cuando vos digas, estamos ahí, como siempre. Bueno, Muchas gracias, Jera. vamos a tratar de hacer una serenata. Dale, sí, obvio, darle un poco de alegría, ¿no? A esta Argentina tan golpeada. Todo, hay que darle toda alegría porque el mundo se viene abajo, che. No dejemos que se venga abajo. No vamos a dejar. Con alegría también. Bueno, Me parece que Un beso esta grande. semana, sí, poder tener a Norita acá, poder verla y poder tener unas palabras de ella que inciten también a la alegría, ¿no? Sobre este contexto que ya de por sí es muy difícil, Jera, te agradecemos un montón por Lindo este lujo, regalito, sí, por sí. este lujo, la verdad. fue un regalito improvisado, pero bueno, acá ella las quería saludar y bueno, ya la escucharon, ¿eh? A no dejar que el mundo se venga abajo, bueno, ya le avisaremos cuando pongamos la fecha de la peña. ¿Qué canción es, Jera, la que trajiste para hoy? Bueno, nos vamos con rock ecuatoriano. Vieron que siempre me gusta terminar con algo del país del que hablamos. Sí. Sí, Toda sí. música por ahí no tan conocida. El grupo se llama Guarda Raya, grupo de rock ecuatoriano. El tema se llama Lero Lero, así que bueno, un poquito de música ecuatoriana y latinoamericana para terminar el espacio nuestro americano. Vamos a mover el cuerpo entonces. Dale, un abrazo grande, Jera. Un abrazo grande.